Netflix producirá un live action de Yu Yu Hakusho, tráiler para la quinta temporada de Boku no Hero Academia, secuela de Nanatsu no Taizai, fecha de estreno para la segunda parte de Jujutsu Kaisen, segunda temporada de The Promised Neverland, nueva adaptación de Shaman King, Kimetsu no Yaiba, Rurouni Kenshin, The Final, Kaguya-sama y mucho más. Sean bienvenidos al video de noticias, sección donde presentamos las noticias más importantes del manga y anime. Sin más, comencemos. Hey chicos, antes de comenzar queremos invitarlos a seguir nuestra página de Facebook. Estamos publicando videos y unos cuantos momazos de anime. Dejo el link en la descripción y en el comentario fijado. Vayan. La segunda parte de Jujutsu Kaisen ya tiene fecha de estreno, después de quedar completamente enganchados con la trama y de un merecido descanso para el equipo de producción. La primera temporada retomará su emisión a partir del capítulo 14 el próximo 15 de enero. Y ya saben, por aquí hemos hecho un video en estos días sobre la primera parte de esta temporada, así que no se lo pierdan, lo dejaremos arriba en las tarjetas o abajo en la descripción. A 72 días de su estreno, Kimetsu no Yaiba Mugen Resha-Hen se convierte en la película más taquillera en la historia de Japón, superando por fin a una de las películas más icónicas del cine japonés y de la animación en general, la obra maestra de los estudios Ghibli, El viaje de Chihiro, que mantuvo su récord por nada más y nada menos que 19 años, pero parece que todavía queda un largo camino por recorrer, ya que internacionalmente la película de Kimetsu no Yaiba sigue ocupando el tercer puesto en animación japonesa por debajo de títulos como Kimi no Na wa con 358,3 millones de dólares acumulados y El viaje de Chihiro con 355,4 millones. Por su parte, la nueva adaptación de Shaman King se luce con su primer video promocional. Aparte de que su estreno está pautado para el próximo año, hasta hace días no sabíamos prácticamente nada de este nuevo proyecto. Sin embargo, con la salida de su video e imagen promocional también nos revelaron otros datos bastante interesantes. Por ejemplo, sabemos que muchos de los personajes serán interpretados por los mismos actores de voz que la versión del 2001, a diferencia de algunos como la del protagonista Io Sakura, que ahora será interpretada por Yoko Hikasa, reemplazando a Yuuto Satou. Por otro lado, Megumi Hayashibara volverá a ser la responsable de interpretar el opening y ending de la serie, así como lo hizo para las dos canciones de apertura de la versión anterior. Y es oficial, Aggretsuko tendrá una cuarta temporada. Esto fue anunciado por Netflix a través de sus redes sociales, quienes celebraron la noticia con una ilustración de Retsuko disfrazada de Santa Claus junto a Haida y Feneko. Hablando de Netflix, la plataforma nos traerá un live action de Yu Yu Hakusho. En el anuncio también se especificó que Kazutaka Sakamoto será el director de la producción y estará acompañado por Teru Mori como productor de la misma. Y como para apaciguar la desconfianza de los fanáticos sobre este tipo de producciones, Sakamoto aseguró que brindarán uno de los mejores productos vistos hasta el momento. ¿Deberíamos creerle? ¿Qué opinan ustedes? Siguiendo con más, la película Rurouni Kenshin The Final nos contará una historia completamente original a la del manga. Esto fue confirmado por el actor Takeru Sato durante el Jump Festa 21. En este evento se reveló que, aunque en esencia la película tratará el arco Jinchu del manga, en esta producción aprovecharán para seguir una ruta un poco distinta a la que esperábamos, pero manteniendo el hecho de que se nos presentará el conflicto de Kenshin con el misterioso comerciante de armas Enichi. El actor comentó que estas últimas semanas había estado muy preocupado sobre si a Watsuki, el autor del manga original, le gustaría o no el contenido de la película, así que se sintió muy aliviado cuando el mismo mangaka escribió una carta en la que decía que podías sentirte completamente inmerso en el mundo de la película. Es decir, parece que definitivamente esta cuenta con la aprobación total del autor. Recordemos que Rurouni Kenshin Saishu Show The Final será la primera de dos películas y que su estreno está pautado para el 23 de abril del 2021, mientras que la segunda parte, Rurouni Kenshin Saishu Show The Beginning, saldrá a la luz el 4 de junio de ese mismo año. No solo eso, ya que el 2021 también promete grandes cosas para Kaguya-sama Love is War.
Estos rumores iniciaron a partir de que un reconocido leaker japonés anunciara que la película dará un importante anuncio tras la emisión de la película live action en la televisora TBS el próximo 5 de enero. En el mismo comunicado especulan que, aunque no pueden dar seguridad de ello, podría tratarse de una segunda película o hasta una serie de televisión live action. Recuerdan que varios videos atrás anunciamos que el manga de Nanatsu no Taizai recibirá una secuela. Pues estos son los nuevos detalles que surgieron al respecto. En primer lugar, nos referimos a Mokushiroku no Yonkishi o Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis, la nueva obra del autor que promete dar continuación a las aventuras de los carismáticos 7 pecados capitales. Además, según un reconocido leaker japonés, esta se estrenará en la 9ª edición de 2021 de la revista Weekly Shonen Magazine, la cual saldrá a la luz el 27 de enero de 2021. Asimismo, el manga de Platinum End recibirá una adaptación al anime. Esto fue confirmado durante una presentación en la Jump Festa 21, donde se especificó que la serie se estrenará en la temporada de otoño de 2021. Con respecto al staff, Hideya Takahashi de JoJo's Bizarre Adventure Golden Wing se encargará de la dirección del anime en los estudios Signal MD. Como dato muy importante, esta es la nueva serie de los creadores de Death Note. Por su parte, parece que la segunda temporada de The Promised Neverland se desviará un poco de lo visto en el manga. Resulta que hace unos días se confirmó que el anime añadirá contenido completamente original que sorprenderá hasta los más fieles lectores del manga. De igual forma, puede que no sea nada de lo que debamos preocuparnos, ya que Kiao Shirai, quien se encarga de escribir la historia del manga, también estará supervisando este proyecto. Además, esto podría ser una forma de conocer otras facetas, perspectivas y caminos de la misma historia. Finalmente, les traemos el nuevo tráiler para la 5ª temporada de Boku no Hero Academia. Creemos que estas increíbles imágenes ya hablan por sí solas, así que únicamente nos queda recordarles que su estreno queda fijado para el próximo 27 de marzo. Antes de despedirnos, no se olviden de darle me gusta a nuestra página de Facebook. Estamos subiendo momazos y videos. ¿Qué esperan? Abajo el link en la descripción y en el comentario fijado. Y bueno, antes de terminar, vamos con la pregunta de la semana. Y sí, regresó la pregunta de la semana. Así que, ¿cuáles fueron los animes que más les gustaron en este 2020? Y darles las gracias a ustedes por estar apoyando al canal, por ver los videos de noticias, por ver los videos secundarios, por apoyar a Fonsla, por apoyarme a mí y a nuestro equipo. La verdad es que me siento agradecido con la comunidad que estamos construyendo y que seguiremos construyendo. De parte de todo nuestro equipo les mandamos un fuerte saludo, un gran abrazo y feliz Navidad y feliz nuevo año para ustedes. Así que, sin más, yo soy Dart y nos vemos.